Bueno, yo comenzaría preguntándoles qué es lo que hace, qué es lo que mueve la evolución humana de acuerdo a los conocimientos que tenemos actualmente. Y bueno, qué es lo que en un horizonte muy amplio pues ha sido la evolución de la sociedad humana. Este es un dibujo que normalmente se presenta y que nos refleja mucho pues la evolución como ha tenido el ser humano, y se da mucho énfasis en el Homo erectus, en que está erguido, en las cuestiones físicas como de los dedos, pero yo considero que un elemento fundamental sería el que se ubica aquí, o sea, en la cabeza, en el cerebro, y de hecho es todavía parte de las grandes incógnitas cómo se brincó de aquí a acá, y todo lo demás ha sido consecuencia del desarrollo del cerebro, pero el desarrollo del cerebro no como una cuestión física, sino yo diría como esa evolución de la conciencia humana que va más allá de la percepción y trasciende el instinto y se vuelve reflexiva, se vuelve memoriosa y empieza a acumular conocimiento y también a reflexionar sobre sí mismo, cosa que lo distingue de los otros, de las otras especies y en general de todos los otros seres vivos, ¿no? Entonces tenemos que la parte del conocimiento yo la ubicaría como uno de los elementos centrales que mueven y que son como el impulso por el cual evoluciona la sociedad humana, ¿no? Entonces la respuesta yo vería que no es tanto reacciones exteriores o además en complemento con cuestiones exteriores, importa mucho un elemento interno que sería cómo el hombre ha aprendido a manejar el conocimiento, cómo ha comenzado a conocer de una manera muy diferente y muy superior a como lo hacen incluso los primates más cercanos, como serían pues serían todos los simios y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el conocimiento, a mi manera de ver, juega un papel central, fundamental, como guía del desarrollo humano, ¿no? Y aquí yo lo ubicaría también pues con la cuestión de la creación y el mito de la creación, que pues ustedes conocen bien, Adán y Eva. Y aquí hay un elemento donde se ubica como el elemento central de cómo el hombre surge en base a una búsqueda de conocimiento, más allá de la manzana, el pecado y la serpiente. La cuestión sería cómo el hombre muerde esa tentación, esa curiosidad de tener conocimiento y pues teniendo la prohibición, podemos decir para el resto de los seres vivos, de no consumir del árbol del bien y el mal, o sea, un poco del conocimiento y la conciencia. Nuestro mito cristiano, nuestro, dijéramos, pasaje bíblico fundacional de la sociedad humana sería este del pecado original de acercarse y consumir del árbol de la ciencia del bien y el mal, o podemos ponerlo simplemente de la ciencia, o sea, a diferencia de un perro, de un simio, el ser humano sabe lo que es el bien y el mal y tiene conocimiento, tiene recuerdos, tiene memoria y reflexiona sobre sí mismo. Entonces resulta muy importante, ¿no? Luego quisiera referirme a este otro mito, en este caso que es de la mitología greco-romana. Y bueno, al principio de la Ilíada, Homero nos platica de que hubo una gran boda de Tetis, que era la más bella de las Nereidas, se iba a casar y invitaron a todos los dioses del Olimpo, pero no invitaron a la diosa Discordia, porque precisamente su nombre lo dice, porque pues era la que promovía la discordia o los conflictos o los pleitos, y entonces la diosa de la discordia, disgustada, va a la boda y en la mesa principal donde estaban Juno, Minerva,
y Venus, lanza una manzana que dice te calisté. Te calisté en griego es para la más bella, ¿no? Y de ahí se suscita un gran querella y conflicto entre las tres diosas principales del Olimpo, Juno, Minerva y Venus, ¿no? Estas tres diosas representan tres valores centrales que también son los que mueven a la sociedad. Juno, que es la que promueve el poder; Minerva, que es la diosa de la sabiduría; y Venus, la diosa de la belleza, ¿no? Las tres diosas se pelean y recurren a Júpiter para ver quién debe de quedarse con la manzana que dice te calisté, ¿no? No quiero revelar el desenlace, o no se trata aquí del punto cómo se dilucida ese problema, sino cómo enfocar en estos tres valores que son el poder, la sabiduría y la belleza, o el amor, podemos poner en el caso de Venus, como los tres valores que de alguna manera mueven mucho a la sociedad, ¿no? Son los tres valores centrales, y muchos aspectos de la sociedad se mueven por el poder, otros se mueven por la sabiduría y otros se mueven por el amor, sobre todo en nuestra sociedad cristiana, ¿no? Pero yo creo que también las otras culturas religiosas también le dan un valor muy importante al amor. Entonces, este mito griego-romano pues nos habla de cuál es el valor más importante y cuál es la diosa que serían la clave, pero en este caso no es que sea definido, sino que ellas están en un constante conflicto por una mayor dominación, ¿no? Entonces lo que vemos aquí también es que estando Minerva aquí, o sea, la sabiduría, el conocimiento, sería uno de los elementos centrales o valores que mueven a la sociedad, ¿no? Siguiendo un poco en la historia, en la evolución humana, lo que tenemos es que, de acuerdo a nuestros conocimientos actuales, pues hubo una época en que lo central de la sociedad humana era la fe. De hecho, esto es un detalle de la pintura de la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que relata pues la creación de Dios Padre con el hombre. Y bueno, en este caso el hombre, bueno, es una modificación del detalle de la pintura, donde el hombre busca conocer, y bueno, por eso está en este caso usando una lupa, ¿no? Y el desarrollo de la sociedad del histórico reciente nos marca que a partir del Renacimiento hay un rescate de la razón, y el hombre, la sociedad humana, empieza a desarrollar más el conocimiento por la razón y lo que llamamos método científico, y es el surgimiento de la modernidad. La modernidad como donde el conocimiento aceptable, el conocimiento central, sería el de la razón y los métodos empíricos. Y así comenzamos a pasar a desarrollar las habilidades para contar, y nos pasamos desde el ábaco a las calculadoras y actualmente a las computadoras. Pasamos primero de la imprenta y los libros manuscritos, a la imprenta, y de ahí al libro y a la computadora, y pasamos de la escritura a mano a la escritura a máquina, y bueno, de la carta al telegrama y la videoconferencia, ¿no? Como todos estos han sido cuestiones que han llevado a ampliar el conocimiento, ¿no? Y del archivo de papel al archivo digital, ¿no? Entonces llevamos 5 siglos de modernidad, más o menos establecidos desde el año 1453, cuando se inicia un poco la toma de Constantinopla, que es cuando se fija, y la invención de la imprenta también en el mismo siglo. Y bueno, todo esto en general no solamente ha significado una primacía de la razón como manera oficial o aceptable de manejar el conocimiento, sino también pues un incremento muy grande de la ciencia.
el surgimiento de la ciencia y el surgimiento del conocimiento como un acervo humano. Y así es como llegamos en la etapa más o menos de fines del siglo XX, brincándonos muchos detalles, a lo que podemos llamar sociedad del conocimiento y una evolución a partir de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. No voy a hacer un detalle muy grande de esta gráfica, simplemente quiero señalar que actualmente se considera que la materia prima para el desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad, ya no es tanto las materias como los recursos naturales o la electricidad, sino la información y la organización del talento, ¿no? O sea, cómo se maneja la información, y eso nos lleva a la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros en México, en Sonora, en nuestro medio, en cuestión de sociedad del conocimiento? ¿Y qué manejo tenemos de la información? Aquí no es la respuesta, yo no las indicaría en cuestión exclusivamente de tecnología, ni es una pregunta personal, sino en general, como sociedad, ¿qué manejo le damos a nuestra información? Sería la pregunta que yo pondría por ustedes. Y aquí pasaría un poco al segundo tema, que es la evolución de la información al conocimiento. Y para esto usaré una analogía. El conocimiento es una información que nosotros podemos usar y que al mismo tiempo ha sido humanizada, ha sido asimilada. Pudiera yo decir que la información o los datos generales, los datos que tenemos a través de nuestros sentidos son como el trigo, pero el trigo, ya si bien es un producto humano, si es un producto agrícola, no es algo que pueda satisfacer nuestra necesidad en esa forma natural. Al trigo, como a los datos, a las observaciones, a la información primaria que tenemos que darles un tratamiento. Al trigo lo tenemos que moler y tal vez convertirlo en harina. Así a los datos los tendríamos que convertir en información, en darles un orden, en darles un sistema, en darles una orientación. Entonces la información vendría siendo como la harina, ¿no? Pero aún así la harina no está lista o no es agradable o grata al gusto humano, o no está lista para convertirse en alimento. Probablemente sí nos nutra, pero no es la manera como la deseamos. Entonces para ello la harina tenemos que darles un tratamiento, ahora sí humanizarla mucho, en el sentido de que a base de otros ingredientes como agua y sal, y sobre todo en un tratamiento de calor, la podemos convertir en pan o en algún tipo de pan, o en nuestro medio pudiéramos hablar de las tortillas de harina, ¿no? Y bueno, entonces solamente hasta entonces está lista para ser consumida, ¿no? Y pues, igual podemos decir con la información necesitamos trabajarla, necesitamos aplicarle el calor del análisis, necesitamos aplicarle el calor el fuego de la interpretación, necesitamos organizarla, necesitamos añadirle ingredientes que combinados con eso nos produzcan conocimiento, ¿no? Entonces, esto sería un poco la evolución en general de la información al conocimiento. Pero muchas veces queremos algo más que el pan común, o no todo nos gusta el pan común. A veces tenemos situaciones especiales como días de fiesta, como bodas o celebraciones u ocasiones especiales en nuestra vida, y no nos conformamos con el pan de todos los días y necesitamos algo más. Entonces queremos cocinar algo tipo repostería o algo para ocasión de celebrar, o simplemente mejorar, refinar más nuestro gusto. Y si el cocinero o el panadero es bueno, pues va a producir con su conocimiento, con sus habilidades, con su experiencia, algo que pudiera, en este caso la analogía nos lleva al croissant, que es un pan estilo europeo, con tipo hojaldra, y tiene, pues es más grato al gusto que el simple pan. Pero pues lo mismo pudieran cocinarse muchas otras cosas, como pan blanco, pan baguettes, etcétera.
Así nosotros también en muchas ocasiones no nos basta el conocimiento común, tenemos situaciones especiales, tenemos problemas, conflictos ocasionales o grandes decisiones que tenemos que tomar y tenemos que hacerlas con sabiduría, ¿no? Si acá hacemos un pastel en la boda, aquí necesitamos buen conocimiento y sabiduría para tener una buena decisión, ya sea en la boda o en proyecto de vida o en algún conflicto personal como qué estudiar, dónde trabajar, eso a nivel personal. Pero yo enfatizaría más bien las cuestiones de cómo sociedad, ¿no? Cómo tomamos las grandes decisiones como sociedad, decisiones de infraestructura, etcétera, ¿no? Y aquí pues esta gráfica nos señalaría cómo la información, pues una especie de filtro para generar conocimiento, ¿no? Y bueno, esto sería un poco lo mismo, ¿no? Nuestro estado original sería una percepción muy del presente, o existen todavía muchas sociedades en las que no se ve bien que se hable, que se observe o que se escuchen muchas voces, no todo se oye, ¿no? Entonces se trata de una sociedad en la que no se ve, no se oye, no se escucha, no se habla, entonces no es una sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces de la información, de observación y de casos de estudio de los problemas, debemos de pasar a bases de datos, a información regular y sistemática y periódica, y al conocimiento, a teorías de la causalidad e interrelación. Tenemos que saber qué causan los problemas y cómo se solucionan los problemas, así para poder llegar a decisiones informadas e inteligentes, ¿no? Aquí les preguntaría yo qué piensan ustedes de cómo está nuestro proceso social de desarrollo de la información y el conocimiento. Esto no depende de que si tengamos una computadora muy avanzada, sino les preguntaría cómo están nuestros archivos de las instituciones, cómo están los archivos del Congreso, cómo están los archivos de las universidades, y bueno, cómo se maneja también la información de los portales electrónicos, qué tan bien organizada está la información, qué tan buenas teorías tenemos para resolver nuestros problemas locales, qué tanto sabemos. Hace unos días o todavía está en discusión sobre la instalación de casinos y ludopatía. Bueno, ¿qué sabemos sobre eso? ¿Cómo se causa la ludopatía? Es cuestión de quitar los casinos para que se evite la ludopatía, ¿no? Y bueno, hay muchos sistemas de información. ¿Cómo se funciona y se maneja el 066, que es el teléfono para hablar de emergencias, y qué mecanismos de respuesta tenemos, ¿no? Y así pudiera haber muchos ejemplos de cómo manejamos la información, ¿no? Pero yo lo dejo en cómo se manejan nuestros archivos, cómo se maneja nuestra información, qué tanto se comparten la información las instituciones, es más, qué tanta información generan nuestras instituciones, qué tanta memoria tienen de su pasado inmediato, mediato y remoto, ¿no? Y en base en la información y experiencia anterior, qué tanto se aprende de la experiencia, de manera que se tomen las mejores decisiones y sean más inteligentes, ¿no? Entonces, para todas estas cuestiones de información, pues necesitamos avanzar en habilidades colectivas que se requieren para una sociedad del conocimiento. Estas habilidades son para identificar los problemas que nos atañen, cuáles son los problemas más importantes, ¿no? En México tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de impartición de justicia, tenemos problemas educativos, problemas de salud. ¿Qué tanto recopilamos la información sobre dichos problemas y asuntos? O sea, ¿qué tanta información tenemos sobre esos problemas? ¿Cuáles son los asuntos que nos interesan, ¿no? Pero también necesitamos deliberar sobre dicha información. ¿Cuál sería el análisis y búsqueda colectiva de soluciones? ¿Qué tanto se habla sobre esos problemas? ¿Qué tanto se observa? ¿Qué tanto se escucha? Y pues eso sería un poco de las habilidades. Y bueno, aquí implicaría también cómo manejamos nuestras decisiones para poner en práctica las soluciones. Y por último, cómo anda nuestro aprendizaje social, nuestra retroalimentación. Estos serían algunas de las habilidades que se requieren en la sociedad del conocimiento.
Yo les diría, mi punto de vista es que tenemos muchos problemas como sociedad del conocimiento. Como colectividad y pensando sobre todo en nuestras autoridades, se pierde mucha memoria, ¿no? No tenemos buenos archivos, no tenemos buenos sistemas de información en muchas partes, no tenemos sistemas de estadísticas para muchos asuntos. Los sistemas de estadística de educación, no hay publicaciones periódicas sistemáticas. Es cuestión de especialistas a veces juntar la información. Hay muchos campos de nuestra sociedad en los que no recopilamos información, no se publica o no se comparte, mucho menos se analiza, ¿no? Tenemos problemas para saber cómo está nuestra situación de seguridad. En la impartición de justicia no hay mucha gente que le estudie, ¿no? Y bueno, entonces hay muchas áreas donde nuestro conocimiento colectivo sobre nosotros mismos es muy precario o es muy deficiente o hay intereses en contra de no desarrollarnos por ese lado, considerar que la información le pertenece al jefe, que la información es del gobernante, que la decisión le toca solamente al gobernante y bueno, y entonces está muy sesgada por una serie de intereses y nuestras soluciones resultan muy precarias, muy erróneas, ¿no? En la sociedad del conocimiento social, bueno, obviamente estoy hablando de conocimiento social, no es individual, tenemos una serie de actores que son los claves para el aprendizaje social. Aquí el aprendizaje social no depende de si se tiene uno la última computadora, ni el último celular o la última tableta, sino cómo colectivamente interactúan para poder llegar a buenas decisiones colectivas en esto que podemos llamar el espacio social. Y bueno, aquí es muy importante en este foro, en esta feria, pues la academia, ¿no? Como que tiene una responsabilidad básica porque si no la principal, es donde se debe de desarrollar mucha de la investigación, se debe de sistematizar el conocimiento y deben de llevar archivos y sobre todo la deliberación, ¿no? Pero también están los medios de comunicación. ¿Qué tanto hay investigación en los medios de comunicación? ¿Qué tanto tenemos periodismo de investigación? ¿Qué tanto se discute, se cuestiona en nuestro medio la información? ¿Qué tanto hacemos retrospectiva, no nomás de lo que pasó ayer, sino cómo vamos en los asuntos desde hace un año? ¿Qué antecedentes tienen los problemas actuales? Por decirles algo, ¿qué tantas revistas de análisis tenemos y cómo se manejan estas, ¿no? ¿Qué tantos sistemas de información tenemos en muchas áreas? No es nomás que nos digan lo que hizo el gobernador ayer, sino cómo van los problemas y qué tanto análisis hay de nuestros propios problemas. Salen una serie de situaciones, que estallan tambos de gas, que hay asesinatos, que hay enfermedades de la rickettsia o algo así de los animales. Bueno, todos esos problemas, ¿qué tratamiento les damos? ¿Qué investigación tenemos? ¿Qué conocimiento, no? Entonces no es nomás enterarse a través del Twitter qué hizo hace un momento X artista o candidato, sino como información útil para nuestra propia sociedad, ¿no? Y bueno, es muy importante también que los grupos sociales se comuniquen, se reúnan, deliberen y se organicen. ¿Qué pasa en las colonias? ¿Qué tanto hacen los mismos afectados de los problemas sobre sus propios problemas? Hay canales de expresión. Yo les diría, por ejemplo, nuestro espacio público de deliberación es tan rico como tengamos cartas en los periódicos que incluso yo siento que han disminuido mucho, o qué tanto habla la gente en los noticieros, qué tanto comenta, y creo que eso se está dando mucho ahora a través de las redes sociales, pero esto se circunscribe en un sector muy reducido de la sociedad, que generalmente son jóvenes profesionistas, pero muchas veces necesitamos que hable la población vulnerable, que hablen la gente afectada, que hable la gente con menos poder, que son a veces los más afectados por los problemas, ¿no? Y bueno, todo nos remite a la toma de decisiones a nivel local, en los ayuntamientos, en las organizaciones, o bien en el Congreso del Estado, o en el Congreso local, o en otras instancias, ¿no?
Entonces todo esto sería un poco cómo anda nuestra sociedad de conocimiento. Y para ir concluyendo, pues yo los llevaría a la cuestión de qué papel juega el posgrado o los estudios de posgrado con el conocimiento, ¿no? Y aquí, pues bueno, yo les señalaría nuestras habilidades básicas para una sociedad, ya no nomás de sociedad del conocimiento, sino democráticas, ¿no? ¿Qué tanto sabemos discutir, debatir, hablar para presentar nuestras propias ideas, ¿no? Se nos enseña en las escuelas a expresarnos en una reunión, en una discusión. ¿Sabemos mediar? ¿Sabemos escuchar con atención? ¿O solamente gritamos nuestros propios intereses y nuestras propias razones? ¿O queremos imponernos con la fuerza, utilizando argumentos ad hominem, diciendo que el otro está descalificado porque pertenece a alguna minoría de algún tipo, porque tiene alguna característica que lo hace diferente a los demás, lo cual no es argumentación, sino es tratar de descalificar al otro, ¿no? Entonces, realmente tenemos la costumbre de mejorar nuestro conocimiento con publicaciones en nuestras instituciones. ¿Qué tanto se lee? ¿Qué tanto nuestros programas de cursos están enfocados a desarrollar el pensamiento y el análisis a través de la lectura, de la consulta, de la sistematización de la información, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué tanto sabemos escribir las propias ideas, ¿no? ¿Qué tanto escribimos tesis? ¿Qué tanto se hacen ensayos sobre los problemas que hay? ¿Qué tanto se analizan a favor y en contra? No nomás para defender al que nos va a dar el trabajo, sino en general los problemas, ¿no? Y bueno, aquí son unas fotos de tesis. Esto sería un poco lo que tendrían que hacer más las instituciones de educación superior, tratar de qué tantas revistas de análisis, ya no nomás de tipo periodístico, sino de lo que le llaman journals o revistas académicas, tenemos, publicaciones de investigación que nos hagan desarrollar más la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que este sería el mensaje que a mí me interesaría dejar. El posgrado, las instituciones de educación superior son claves para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, y cerraría con algunas frases célebres de pensadores que a mí me parecen interesantes, ¿no? Sócrates nos dice: yo solo sé que no sé nada. No nos debemos envanecer como académicos por el conocimiento. Creo yo que normalmente es más lo que nos falta saber, es más lo que no sabemos. Incluso en nuestro medio estamos muy precarios en eso. Entonces tenemos que ser modestos frente al conocimiento, ¿no? San Agustín nos dice: los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error. Si nos negamos a promover el conocimiento con proporcionar información, con publicar la información, con abrirse a la información, realmente seremos afectados por el error a fin de cuentas. El error se nos va a revertir a fin de cuentas, ¿no? Francis Bacon, este científico que creó un poco el método científico, pues nos dice: el conocimiento es poder. Entonces aquí tenemos el dilema entre Juno y Minerva en la cuestión del conocimiento, ¿no? Y donde se confluyen de que el verdadero poder es el que da el conocimiento, ¿no? Y por último, Gandhi nos dice: todo lo que se realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga, ¿no? Entonces, yo probablemente considero que no puedo cambiar mi sociedad, que es muy poco lo que yo puedo hacer, pero para mí mismo es muy importante actuar y hacerlo, ¿no? Yo les agradezco la atención, y esto es más o menos lo que les quería comentar.